Dios les bendiga, amados y amadas. Qué bueno volver a encontrarnos aquí en nuestra lección de nuestra revista El Discípulo. Aquí estamos y qué bueno poder volvernos a ver por medio de este espacio educativo que el Señor nos ha provisto. Quiero presentarles a ustedes la lección número 13 que se titula Haz lo correcto y es basada en Jeremías 22 del 1 al 10 y con el texto áureo que nos habla en Jeremías 22 versículo 3 y dice así: Librad al oprimido de mano del opresor y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar. Y antes de entrar en los objetivos, te invito a tener una palabra de oración en esta hora, Padre. Gracias. Gracias porque sabemos que tu misericordia está sobre nosotros y nosotras. Gracias que por este medio, Señor, nos podemos ubicar en tu palabra en un tiempo específico, Señor, para ver nuestro tiempo específico. Que podamos entender que siempre cuando te tenemos en nuestro corazón y tú has hecho una transformación y continúas en esa transformación, hacemos lo correcto y buscamos hacer lo correcto para nosotros, para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país. En el nombre de Jesús bendigo a todas las personas que nos están sintonizando y viendo esta lección y los que podamos compartir con otras personas, pidiéndote la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. Amén. Voy a mover esto por aquí. Muy bien. Quiero compartir contigo los objetivos de esta lección que dice entender que la relación de pacto entre Dios y su pueblo requiere justicia, compromiso de parte de las personas y los pueblos, arrepentirse de las injusticias cometidas, afirmar la liberación y transformación de las personas oprimidas de cualquier cautiverio y convertirse en agentes activos de sanidad, renovación y liberación para los oprimidos, necesitados y marginados de la sociedad. Así que estamos en la tercera unidad del 24 de mayo del 2020, aunque tal vez usted está recibiendo un poquito más adelante la lección, corresponde a esta semana que la podemos ver en cualquier momento. Así que luego de verificar los objetivos, pretendemos en este tiempito juntos ver las cualidades del profeta, de quien nos está hablando, el contexto y el contenido de esta lección, ¿verdad? Y de dónde se está llevando a cabo este evento histórico que hoy nos hace entender que primero tenemos que buscar una transformación de adentro hacia afuera para poder hablar de la buena nueva que el Señor nos comparte, nos ha dejado con un legado que es ir a predicar a toda criatura. Tenemos aquí el vocabulario, no sé si lo pueden ver bien, el vocabulario de esta lección nos habla de apostatar, que es abandonar públicamente su religión, cambiar de opinión o doctrina, y en términos de la fe cristiana se refiere a dejar el camino del compromiso con los valores bíblicos que Jesús de Nazaret afirmó. También vamos a estar hablando de Babilonia en griego y en hebreo, ¿verdad? Se refiere a Babel, que es la ciudad de la antigüedad donde se intentó construir una torre al cielo. Eso está en Génesis 11 del 1 al 4. Un reino que llevó a los israelitas al cautiverio en el libro de Apocalipsis. Es una referencia simbólica a la iglesia apóstata e idolátrica. ¿Okay? Otra palabra del vocabulario es el juramento de Dios por sí mismo, lo que dice Dios al jurar por sí mismo es que es imposible que rompa su palabra, que se refiere a su promesa de cumplir su voluntad en medio de las realidades humanas. Así que entrando de lleno a lo que es el texto de Jeremías 22, quiero leer para ustedes
La versión popular, siempre tratamos de leer la versión popular porque como les dije, la versión Reina Valera es altamente conocida para nosotros, pero al entrar a la versión popular, a una nueva versión, podemos, ¿verdad?, abrirnos a un nuevo vocabulario que nos dice lo mismo pero de otra forma. Así que vamos a leer juntos Jeremías 22 del 1 al 10, es la lección completa y vamos a estar leyendo la versión popular que en esta, ¿verdad?, diapositiva, en este slideshow, como usted lo quiera llamar, comienza con los versículos del 1 al 2. Dice, el Señor me dijo, baja al palacio real y proclama este mensaje ante el rey de Judá, que está sentado en el trono de David, y ante sus funcionarios y la gente de la ciudad, escuchen la palabra del Señor. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten gente extranjera en este lugar. Si de veras hacen esto que les mando, seguirán habiendo reyes que ocupen el trono de David, los cuales entrarán en carrozas y a caballo por las puertas de este palacio, acompañados de los funcionarios y del pueblo. Pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Porque el Señor dice acerca del palacio del rey de Judá, tú eres para mí como el monte Galaad, como la cumbre del Líbano, pero juro que te convertiré en desierto, en un lugar sin habitantes. Voy a enviar gente armada contra ti con la misión de destruirte. Cortarán tus hermosas columnas de cedro y las echarán al fuego. Gente de muchas naciones pasarán después junto a esta ciudad y se preguntarán unos a otros por qué trató así al Señor a esta ciudad tan grande. Y responderán, porque abandonaron la alianza del Señor su Dios, que su Dios había hecho con ellos, y adoraron y dieron culto a otros dioses. No lloren por el rey Josías, no lloren por su muerte, lloren más bien por su hijo Salum, que se va para no volver, ya no verá más su tierra natal. Pues el Señor dice acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que ocupó el trono después de su padre y que salió de este lugar, no regresará. Es que donde tengo ocupado aquí, ¿verdad?, el video, pues me corta un poco la visibilidad. Muy bien. Antes de ir al resumen, obviamente, vamos a estar hablando de lo que habla la lección. Y primero que nada, la introducción de esta lección nos dice que todas las acciones, sean positivas o negativas, escuche bien, tienen consecuencias que pueden durar por generaciones. Dios no solamente desea que dejemos nuestra idolatría y volvamos a los valores que los representan, sino que dejamos el maltrato de otros. Jeremías predice el ministerio de Jesús al afirmar que la ley de Dios se escribiría en los corazones de los que lo reconocen a él. Jeremías 31:33 dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuestra manera de tratar a los otros es la forma de ser luz y sal de la tierra, y al ver nuestra manera de vivir y de tratar a los necesitados y a los oprimidos, otros verán a Dios en nosotros. Qué bonito, ¿verdad? ¿Escuchó bien? Nuestra manera de vivir y de tratar a los necesitados y oprimidos es la manera en que otros ven a Dios en nosotros. En 2 de Corintios 2:14 dice, Pablo sigue con estas palabras de ánimo a los corintios, quienes necesitaban corrección en su manera de vivir. Es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no solo con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de humano. Qué lindo. Cuando conocemos a Dios de verdad, escuche bien esto, mi hermano y mi hermana, y lo escucho yo también y lo aplico a mi vida. Cuando conocemos a Dios de verdad, no necesitaremos que otra persona nos diga la manera de tratar al forastero, al huérfano o a la viuda. Responderemos a los necesitados y a las necesidades con una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios. Así que esta introducción nos dice que lo que usted y yo hacemos por los otros es como presentamos a Dios. ¿Okay? Así que el profeta
habíamos hablado del profeta Jeremías en la lección pasada, si no me equivoco, vivió una vida como ningún otro profeta en la Biblia. Su propia gente lo despreció, lo golpeó y fue colocado en un cepo público. Dios le dijo que no se casara ni tuviera hijo ni hija en este lugar por la desolación que vendría sobre esta nación a causa de su desobediencia. Así que lo vamos a ver más adelante. Cuando el remanente que permaneció en Israel querían huir de Egipto, Jeremías le profetizó que no podían salir, no podían, ¿verdad? Salir de Egipto, tenían que quedarse allí, así que Jeremías, por la visión profética, se tuvo que quedar con ese remanente y allí murió. Allí mismo murió. Según la tradición, fue apedreado por los mismos judíos del remanente que había quedado. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos lo que otros pensaban acerca de quién era el Hijo del Hombre, respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Eso se encuentra en Mateo 16 del 13 al 14. Así que sí, en cierto sentido el Señor Jesucristo llorando por Jerusalén fue un cumplimiento perfecto de Jeremías llorando por su pueblo. ¿Okay? Así que entramos inmediatamente a lo que es el contexto. El contexto dice que Jeremías comenzó este ministerio aproximadamente un siglo después de Isaías. Inició su trabajo durante el reinado del rey Josías y continuó a través del cautiverio babilónico. Cabe señalar, mis hermanos y mis hermanas, que el rey Josías fue el último rey, y lo voy a buscar aquí, que busqué más información para compartir con ustedes, fue el último rey piadoso. Nació en el año 647 a.C., es hermano de Amón y le sucede en el trono a la edad de 8 años. Así que comenzó a reinar a los 8 años. Sabiamente y mandó a reedificar el templo. Josías tenía 8 años cuando heredó el trono de su padre, el rey Amón, y reinó por 31 años. Su hijo Joacás lo sucedió, o sea, fue al trono después de él. El rey Josías murió de heridas infligidas en batalla. Josías hizo lo que agrada a Dios. Fue el último rey de Judá que agradó al Señor. Josías en hebreo significa el Señor Jehová apoyará o apoyado por Yahvé. Qué lindo, ¿verdad? Tremendo significado. Pero ¿qué pasó? Luego de el rey Josías tuvo, ¿verdad? El pueblo tuvo dos reyes que fueron los dos hijos de Josías. Joacás, también conocido como Salum, tenía 23 años cuando sucedió o cuando, ¿verdad? Tomó el trono de su padre y su reinado duró solamente 3 meses, hermano. El faraón lo reemplazó por su hermano, puesto que Joacás no estaba en favor de las políticas egipcias. Joacás fue llevado a Egipto, donde murió. Eso está en Segunda de Crónicas 36, 4 y Segunda de Reyes 23, del 31 al 34, si quieren más referencias sobre esta información. El rey que siguió a Joacás fue Joaquín, que reinó desde el 609 hasta el 598 a.C. Era hijo de Josías. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Joacín fue llevado a Babilonia junto con los utensilios del templo y Jeremías otra vez advirtió al pueblo que su nuevo rey llevaba a la nación por un camino equivocado. ¿Por qué? Escuche bien. Joaquín fue un rey avaro y opresor que impuso fuertes tributos a Judá, eso está en Segunda de Reyes 23:35, para pagar a los egipcios y peor todavía, usó a sus trabajadores forzándolos para construir su propio palacio, un palacio muy elaborado, desafiando lo que decía la Torá, que hablaba claramente sobre pagarle a la gente por su trabajo, que decía, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19:13. Además, Joacim, a diferencia de su padre, permitió que ritos paganos florecieran otra vez en Judá. Aquí entramos entonces al propósito de Jeremías, que hoy nos dice que hagamos la justicia. Dios levanta la voz del profeta de Jeremías porque Judá se había alejado de
la adoración a Dios única y exclusivamente y estaba explotando a su pueblo ellos mismos, hermano contra hermano, judío contra judío, israelita contra israelita. Recordemos que Josías, ¿verdad?, fue el último rey justo del linaje de David y entonces sus dos hijos, uno, ¿verdad?, fue destituido por los egipcios porque no estaba de acuerdo con las políticas y el otro se vendió a todo lo que era las costumbres egipcias y llevó al pueblo de Judá a unas prácticas indecentes, pero no solamente las prácticas religiosas, sino las prácticas en contra de su propia gente. Así que, mire, el mensaje de Jeremías fue el más desagradable que se haya entregado a un pueblo y tanto el profeta como su mensaje fueron rechazados. ¿A usted le ha pasado que usted tiene un presentimiento? O el Señor le revela un mensaje, o usted ve que algún familiar o alguien está realizando alguna práctica inmoral, indecente o poco beneficiosa para él, para su familia y para su comunidad, y cuando usted va con una palabra, usted es rechazado. Pues eso fue lo que le pasó al profeta Jeremías, su propio pueblo, sabiendo que el Señor utilizaba a sus profetas para enviarle mensajes para que pudieran ganar la batalla, para que pudieran ser un pueblo que agradara al Señor en sus prácticas, para que fuera un pueblo próspero en todos los sentidos, rechazaron el mensaje de Jeremías porque les estaba diciendo, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no agrada al Señor. Lo que estás haciendo es pecado porque no solamente es pecado cuando nosotros hacemos algo en contra de nosotros y en contra del Señor, sino que es pecado cuando hacemos algo que daña a nuestro prójimo, que daña a nuestra comunidad y daña a terceros. Eso también es pecado. Así que aquel profeta llorón fue llamado traidor en su país porque dijo que iban a ceder ante Babilonia. Ya se lo estaba, ¿verdad?, profetizando. Le estaba hablando del futuro, porque sus prácticas le daban pie no solamente a que Jeremías recibiera el Espíritu Santo del Señor para que el Señor le diera un mensaje, sino que Jeremías veía lo que el pueblo estaba haciendo. Así que era una mezcla de ver y ser testigo de las malas prácticas, también siendo sensible al corazón del Señor. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Mire, aquel profeta llorón, ¿verdad? Estaba diciéndole que iban a ceder ante Babilonia y entonces Isaías, casi un siglo antes que él, había dicho que resistiera. Isaías le estaba diciendo al pueblo resistan y Jeremías le estaba diciendo, miren, hay que ceder, ustedes van a ceder. ¿Y por qué este cambio dice la lección? En los días de Jeremías solo quedaba una cosa por hacer, rendirse. Pastora, pero si siempre nos hablan de luchar, de insistir, de resistir. Bueno, en la economía de Dios la nación había terminado. El propósito de Dios no se estaba cumpliendo porque el pueblo de Dios se había alejado de toda la práctica y de toda la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano y mi hermana, cuando tú y yo nos alejamos del propósito del Señor? Cuando tú y yo comenzamos a hacer prácticas que no son agradables al Señor, nuestro propósito en el Señor se desvirtúa totalmente. Hay gente que dice, no importa lo que tú hagas, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Yo tengo mis reservas en eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos cofacilitadores de la gracia del Señor y de los propósitos de Dios en su vida. Si usted coge el camino equivocado, si yo cojo las decisiones equivocadas, el propósito de Dios no se va a cumplir a menos que usted y yo no entremos en una relación de obediencia y de intimidad con el Señor. Lo que el Señor tiene para nosotros, nuestros ojos no lo van a ver. Hay que someterse y hay que obedecer. Así que el pueblo de Judá no quería obedecer ni someterse. Por lo tanto, el plan de Dios se había distorsionado. Mire, aquí entonces hablamos que la obra principal de un profeta era proclamar la palabra de Dios tanto a los líderes como al pueblo en general. En el capítulo 21, el rey Sedequías había enviado hombres para pedir que Jeremías consultara al Señor para hacer maravillas como en el pasado. Ahora, en el capítulo 22, que es donde estamos trabajando esto, mire mi hermano,
Dios le dice a Jeremías que vaya directamente al palacio del rey con un mensaje, el mismo mensaje que se repite unas 12 veces en el libro, que se arrepientan de su apostasía. Y vimos que en el vocabulario, apostasía era haberse alejado de los principios religiosos que Dios había depositado sobre el pueblo, junto con sus servidores y el pueblo que entra por sus puertas. El pueblo y los líderes se habían alejado. Solamente el corazón de Jeremías, que no era un letrado, que no era una persona prominente, que no era una persona líder innata, sino que era tímido, era inseguro. El Señor lo levantó para llevar un mensaje profético de advertencia. Si siguen por este camino, la destrucción nos va a coger. Así que, si no escuchan y obedecen estas palabras, Dios jura por sí mismo que la casa quedará desolada. Porque era producto de lo que ellos estaban haciendo, mi hermano y mi hermana. No es que el Señor no castiga, o el Señor castiga. Y hay, ¿verdad?, visiones diferentes. ¿El Señor castiga o no castiga? Sí, castiga a veces. No, el Señor nunca castiga. Mire, somos productos y consecuencia de nuestros actos. La palabra del Señor dice que todo lo que aman al Señor, todo obra para bien. Inclusive este tiempo que se ha provocado y es un misterio, para unos vienen de China, para otros fue, ¿verdad?, provocado y fue trabajado por manos para trabajar la economía y para hacer otras cosas, ¿verdad?, a nivel mundial. Mire, lo que yo sé es que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Si usted ha decidido que esta cuarentena sea para glorificar al Señor, para encontrarse con el Señor, para que el Señor le revele cosas, amén. Pero si usted ha decidido quejarse, renegar, reconocer que ha sido difícil, pero solamente quedarse en esa paz, en esa etapa de lo difícil, de lo horrible, de lo que no podemos hacer y no ve lo que podemos hacer, Dios puede enviar nuevamente a Jesús y usted no lo va a notar. No lo vamos a entender, no lo vamos a percibir, porque el Señor nos envía mensajes siempre, en todo momento, para que tú y yo seamos bendecidos aún en medio de las peores pruebas. Mire, curiosamente, lo primero que el Señor dice no era dejar de postrarse ante otros dioses y rendirles culto, aunque era algo que debían hacer. Jeremías 22:9, ¿verdad? Así lo dice. Pero miren lo que puntualiza el mensaje que Jeremías estaba trayendo desde el corazón del mismo Señor Dios Todopoderoso. Practiquen el derecho y la justicia. Libren a quien es despojado de mano del opresor. No maltraten ni traten con violencia al forastero ni al huérfano, ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. Es importante notar el amor divino a la gente en necesidad. Y es posible, mi hermano y mi hermana, que nosotros podamos entender en esta mañana que lo que a Dios más le importa es la conducta de aquellos y aquellas que nos hacemos llamar cristianos y cristianas, imitadores de Cristo, los del camino, lo que hemos recibido un mensaje de redención, de transformación, donde hemos dicho, y cuando nos convertimos decimos, he aquí, todo Dios lo hace nuevo, lo viejo pasó, miro hacia adelante porque soy una nueva criatura. Mire, Jesús se presentó como aquel de quien Isaías había escrito. Dijo que su ministerio era anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y por último proclamar el año agradable del Señor. Marcos 4. Y Santiago lo afirma al escribir lo siguiente: la religión pura e incontaminada delante de Dios y el Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Wow, mi hermano y mi hermana, yo estoy impactada que hoy el Señor nos vuelva y nos diga, aún en medio de lo que estamos pasando, que tenemos que acordarnos de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Que aunque no podemos salir como antes a hacer la obra social que tal vez tuvimos la oportunidad y muy acomodados en nuestras iglesias, no lo hicimos cuando teníamos tiempo. Y esto sí es un boche pastoral, porque hemos tenido
una larga trayectoria de nuestra vida cristiana teniendo la oportunidad de escoger el día de ir al culto, el día que vamos a ir al estudio bíblico, el día que vamos a hacer la célula en casa del hermano. Y mire, ustedes saben qué es lo que sucede, que cuando tuvimos la oportunidad de escoger hacer lo bueno o aprovechar nuestro tiempo, no lo hicimos. No lo hicimos, mi hermano y mi hermana. Muchas veces nos ausentamos de la iglesia por meses, muchas veces no elegimos ir a visitar a nuestro hermano, muchas veces desvalidamos el esfuerzo de nuestros líderes en prepararse para dar estudios bíblicos y cultos de oración y no aprovechamos que cuando teníamos la libertad podíamos hacer uso de esa libertad. Hoy que estamos en cautiverio y en pandemia, añoramos nuestra libertad, añoramos la oportunidad de poder reunirnos en nuestros cultos, en nuestra casa, en el Sinaí. Es una lección para todos y todas. El tiempo no es eterno, el tiempo lo determina el Señor y ahora que tú y yo tenemos tiempo, debemos escuchar la palabra de Dios que nos dice: es ahora cuando tenemos que hacer la buena nueva, hacer que la buena nueva se haga realidad y no puro cuento, y no un libro, y no en la Biblia cerradito en nuestras casas, y no afanados porque lo que hace de nuestra vida una vida que no agrada al Señor es que ponemos primeramente todos los afanes, todas las circunstancias y todas las tareas, cuando la palabra de Dios dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Se nos olvida esa palabra. Así que, mire, es bien importante que durante el ministerio profético de Jeremías existía una nación apóstata y la prueba contundente de esa actitud pecaminosa era el comportamiento que tenían hacia los desafortunados. Es muy cierto que debemos predicar y compartir el mensaje de salvación, pero sin fruto visible, iglesia, nuestro testimonio puede caer en el camino y no en la buena tierra. Tal como lo dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Jeremías llama a Sedequías a volverse a Dios en obediencia y advierte que de no hacerlo traería juicio inmediato. Jeremías 22, 24 al 30. Mire, usted sabe lo que resume todo el mensaje de Jeremías: las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el sermón del monte, mi hermano y mi hermana. Y las bienaventuranzas que hace nos dice que los que lloran serán consolados, que los mansos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los misericordiosos recibirán misericordia, los de limpio corazón verán a Dios y los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Jesús no terminó allí, mi hermano, sino que promete bendición sobre los que son perseguidos o vituperados por causa de justicia. Jesús sabía que sus verdaderos seguidores, usted y yo, seríamos perseguidos igual que Jeremías y otros profetas del Antiguo Testamento. No hay mejores palabras para concluir en esta mañana, esta tarde o en esta noche el tema de esta semana que las que siguen de parte del apóstol. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócesen con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros. Yo siento la presencia del Señor en esta hora. No siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás, sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¡Wow! Mi hermano y mi hermana, tremenda palabra. Ha tocado mi corazón, ha tocado mis sentimientos y me interpela para que yo siga transformándome junto con ustedes. Yo digo amén por eso. Y pasamos entonces al resumen. Dice que el pueblo de Dios con frecuencia se describe como una casa. Definitivamente la persona que edifica su casa sin justicia recibirá en su tiempo la justicia de Dios. Jeremías 12:13 y véase Habacuc 2:9. La escritura dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Jesucristo es la piedra angular de la casa de Dios en el nuevo pacto. Y cada uno de nosotros, después de haber dejado toda maldad, engaño, hipocresía, seremos piedras vivas para ofrecer como un sacerdocio santo sacrificios espirituales y agradables a Dios. Primera de Pedro 2:1-5. Hermanos, ¿qué te parece si con esto en tu pantalla, en tu televisor, en tu celular, donde quiera que lo estés viendo, repites conmigo esta oración y hacemos esta oración juntos? Amado Padre Celestial, ayúdanos a ver a los demás con tus ojos y con tu corazón, que podamos llorar con los que lloras y sentir compasión por los desamparados y menos afortunados. Muéstranos maneras de ministrar a otros con el poder de tu Espíritu Santo para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, qué maravillosa palabra el Señor ha traído a nuestro corazón. Qué maravillosa palabra de saber que los tiempos del Señor son perfectos y que tenemos que aprovechar cada momento de nuestra vida para hacer el bien, para buscar las cosas de Dios, para buscar las cosas de arriba, hermano, porque esto que tenemos aquí es temporal, perecedero. Pero las cosas del Señor, hermanos y hermanas, no perecerán. La palabra no perece, las promesas de Dios no perecen y su promesa de vida eterna para aquellos y aquellas que primero que nada hayan hecho el bien en nombre de Dios será real en tu vida y en la mía. Así que te bendigo en esta mañana con toda bendición espiritual como dice la palabra y espero que esta mañana tanto a ti como a mí como a los que estén viendo esta palabra nos profundice y nos haga mejores cristianos de lo que hemos sido hasta este momento y nos haga más sensibles a lo que realmente vale la pena, lo que nos corresponde si queremos seguir siendo llamados cristianos y cristianas, hijos e hijas de Dios. Con la bendición pastoral terminamos en esta hora. Padre Santo, gracias por este tiempo. Y repito lo que dice tu santa palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y tú tengas en él paz. Bendiciones, nos vemos pronto, seguimos orando, Dios está.